Te doy la bienvenida a mi canal. Hoy te voy a hablar de un tema muy interesante y relevante para entender el mundo actual, la Guerra Fría. ¿Sabes qué fue la Guerra Fría y cuánto duró? ¿Y sabes qué consecuencias tuvo para la humanidad? En este video te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría. Mira, la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo que tuvo lugar entre 1945 y 1991 entre dos bloques de países liderados por los Estados Unidos y la Unión Soviética. El eje del conflicto fue la pugna entre los modelos de organización política, social y económica de las dos superpotencias surgidas luego de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo y el socialismo. ¿Te gustaría saber más sobre este conflicto? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué crisis provocó? ¿Y cómo se resolvió? Pues sigue viendo este video hasta el final, porque te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría. La Guerra Fría se puede dividir en cuatro fases principales. La primera fase, 1945 a 1953, la segunda fase, 1953 a 1962, la tercera fase, 1962 a 1979, y la cuarta fase, 1979 a 1991. Cada una de estas fases tuvo sus propias características y crisis. La primera fase se caracterizó por el inicio del conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los principales acontecimientos de esta fase fueron el bloqueo de Berlín por parte de los soviéticos en 1948 a 1949. El inicio de la carrera armamentista con las primeras pruebas nucleares, el estallido de la Guerra Civil China entre nacionalistas y comunistas en 1946 a 1949. El inicio de la Guerra de Corea entre el norte comunista y el sur capitalista en 1950 a 1953. Y la creación de la OTAN por parte de los Estados Unidos y sus aliados en 1949 y del Pacto de Varsovia por parte de la Unión Soviética y sus aliados en 1955. La segunda fase se caracterizó por el aumento de la tensión entre los dos bloques y el surgimiento de nuevos actores en el escenario internacional. Los principales acontecimientos de esta fase fueron la crisis de Suez en 1956, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética intervinieron en el conflicto entre Egipto, Francia, Reino Unido e Israel por el control del Canal de Suez. El lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik, por parte de la Unión Soviética en 1957, que inició la carrera espacial. La Revolución Cubana de 1959, que estableció un régimen comunista aliado de la Unión Soviética a 90 millas de los Estados Unidos. El levantamiento del Muro de Berlín en 1961, que dividió la ciudad alemana en dos sectores, y la crisis de los misiles de Cuba en 1962, que fue el momento más crítico de la Guerra Fría, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron al borde de una guerra nuclear por la instalación de misiles soviéticos en la isla caribeña. La tercera fase se caracterizó por una relajación de las tensiones entre los dos bloques y un acercamiento diplomático. Los principales acontecimientos de esta fase fueron la firma de los acuerdos SALT y SALT II entre los Estados Unidos y la Unión Soviética para limitar sus arsenales nucleares en 1972 y 1979. El establecimiento de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y China en 1972, tras el viaje del presidente Nixon a Pekín. El fin de la Guerra de Vietnam en 1975, con la victoria del norte comunista sobre el sur capitalista. El inicio del proceso de distensión en Europa con la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa, CSCE, en Helsinki en 1975. Y el inicio de las reformas políticas y económicas en China bajo el liderazgo de Deng Xiaoping a partir de 1978. La cuarta fase se caracterizó por un recrudecimiento del conflicto entre los dos bloques y el inicio del declive de la Unión Soviética. Los principales acontecimientos de esta fase fueron la invasión soviética a Afganistán en 1979,
que desencadenó una guerra prolongada y sangrienta contra los rebeldes apoyados por los Estados Unidos. El boicot olímpico a Moscú en 1980 por parte de los Estados Unidos y sus aliados, y a Los Ángeles en 1984 por parte de la Unión Soviética y sus aliados. El inicio del programa Guerra de las Galaxias del presidente Reagan en 1983, que pretendía crear un escudo antimisiles espacial. El derribo del avión civil coreano KL-007 por parte de un caza soviético en 1983, que causó una crisis diplomática, y el inicio del proceso de democratización y apertura en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachov a partir de 1985, que introdujo las políticas de glasnost, transparencia, y perestroika, reestructuración. Estos acontecimientos marcaron el final de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales. La Guerra Fría tuvo muchas consecuencias a nivel político, económico, social, cultural y ambiental. A nivel político, la Guerra Fría generó una carrera armamentista y espacial que puso en riesgo la paz mundial y el equilibrio ecológico. A nivel económico, la Guerra Fría impulsó el desarrollo industrial y tecnológico de los dos bloques que compitieron por alcanzar la superioridad económica y militar. A nivel social, la Guerra Fría afectó a la vida cotidiana de millones de personas que vivieron bajo el temor de una guerra nuclear o de una invasión enemiga. A nivel cultural, la Guerra Fría influyó en la producción artística e intelectual de los dos bloques que utilizaron la cultura como un instrumento de propaganda o de crítica. A nivel ambiental, la Guerra Fría tuvo un impacto negativo en el medio ambiente debido al uso intensivo de los recursos naturales, a la contaminación atmosférica y acuática, al cambio climático o a los accidentes nucleares. Bueno, pues esto es todo lo que te quería contar sobre la Guerra Fría. Espero que te haya gustado este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre este conflicto histórico que marcó el siglo XX y que tuvo consecuencias para el mundo entero. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Y si quieres ver más videos sobre historia, política y cultura, te invito a que explores mi canal y me dejes tus sugerencias en los comentarios. Gracias por tu atención y tu interés. Nos vemos en el próximo video.